siguiente ponente es el doctor Guillaume Lasconjarias. Es asesor investigador en la División de Investigación del NATO Defense College de Roma. Trabaja temas de doctrina, o sea, establecimiento de doctrina, contrainsurgencia, cambios y transformaciones en el mundo militar, educación y formación militar, guerra híbrida, comprehensive approach, etcétera, etcétera. Es un profesional del estudio de temas de defensa. Antes de estar en Roma, en la NATO Defense College, trabajó en varias organizaciones dentro del Ministerio de Defensa francés, siempre vinculado a la investigación, desarrollo de nuevos conceptos y estudio de temas relacionados con doctrina, estrategia, análisis geopolítico, etcétera. También ha sido profesor en la Sorbona. Como he de ser breve, no voy a extenderme, pero se puede encontrar simplemente en Internet. Es un autor prolífico, tiene una cantidad enorme de publicaciones en revistas, libros, conferencias, etcétera. Una auténtica autoridad en este tema. Por otro lado, es graduado en Saint-Cyr como oficial de reserva. En la actualidad es comandante en el Ejército de Tierra. Ha sido desplegado en varias misiones y operaciones en distintos continentes y actualmente es oficial de Estado Mayor, por cierto, es diplomado en Estado Mayor, en un cuartel general multinacional. Guillaume, tu as la parole. Merci beaucoup. Lo siento, señoras y señores, no hablo español y come il generale, le pido disculpas, pero hablo en inglés. Primo, es un placer y quería dar las gracias al Fore y al Senado. Sorry for this, but pido disculpas, pero como digo, esto es todo el español que sé y podría hacerlo en italiano, pero esto sería bastante confuso. Así que es un placer y un honor estar aquí. En los siguientes minutos lo que voy a hacer es presentarles cómo funcionan las fuerzas de la reserva en Francia. Sobre todo me voy a centrar en la nueva estructura que se adoptó en el 2015 y con el nacimiento de la Guardia Nacional. Yo soy reservista yo mismo y hoy voy a hablar como profesional, no como un militar, sino como académico y como miembro del NATO Defense College, donde estudio los sistemas de defensa nacionales y donde apoyo a la OTAN. Así que me gustaría empezar dándoles un poco de contexto, porque es muy importante para poder entender qué es lo que estaba en juego en Francia. Todos conocen los terribles acontecimientos que tuvieron lugar, que necesitaron un cambio profundo, no solamente en el campo de las fuerzas, sino también en cuanto a la seguridad. Después de los ataques sobre Charlie Hebdo en enero del 2015, Francia vivió una noche de terror en noviembre del 2015 cuando los terroristas atacaron el Bataclan y detonaron bombas y también dispararon en las calles de París. Estos grupos mataron a más de 130 personas con muchos heridos y fue un shock. El presidente Hollande pidió a la población que resistiera estos ataques y que le ayudaran a luchar contra el terrorismo y declaró un estado de emergencia y adoptó planes legislativos y militares que quería adoptar para responder a estos atentados. Después de estos atentados, las solicitudes para entrar en el ejército como reservistas, que antes estaban entre 100 y 150 cada día, en el 2015 aumentó a más de 1.500 por semana después de esos acontecimientos. Así que hubo un gran aumento
aumento. Para poder entender nuestra situación actual, actualmente esta es la estructura que existe en cuanto a la educación que existe para los ciudadanos. Las fuerzas de reserva son un resultado de la profesionalización que decidió el presidente Chirac cuando decidió suspender. Y la palabra suspender es importante porque no se abolió la conscripción obligatorio o reclutamiento obligatorio. Decidió suspenderlo en el 2001, el servicio militar obligatorio, suspenderlo solamente, no abolirlo. Y durante la Guerra Fría cambiamos a reservas a un sistema de empleo. Hubo un cambio importante en cuanto a las fuerzas, porque no hizo falta tener tantos soldados a partir de ese momento. Y la consecuencia de esto fue la posibilidad de desplegar a los reservistas. Este modelo existió en paralelo a la situación o la continuación con la educación de defensa. Todos los estudiantes podían formar parte de los reservistas, adoptar la carrera de reservista. Se está revisando esta posibilidad ahora. El presidente Macron decidió crear un nuevo impulso en el Servicio Universal Nacional, y luego podemos hablar de esto en más detalle si les interesa. Entonces, la situación actual no ha cambiado de forma importante, pero sigue siendo pertinente y relevante. Sin entrar en muchos detalles, me gustaría centrarme en los principios más importantes. Lo que llamamos la reserva militar se puede desglosar en tres componentes principales. Primero está la reserva operativa francesa, y esto está constituido de reservistas que tienen un contrato que define el servicio que prestan como reservista y se comprometen a servir un mínimo de 5 días cada año, pero sí podría aumentar a 2.010 días. Entonces, entre 5 y 210 días, dependiendo de las tareas que realizan, sus misiones y sus habilidades. La segunda parte es lo que llamamos la reserva operativa de distintos niveles, y esto son regulares, son reservistas que pueden ser llamados hasta 5 años después de marcharse del servicio. Por ejemplo, mi hermano acaba de marcharse del ejército por razones personales y a partir de ahora hasta 5 años puede ser llamado por si acaso. Y entonces esto va a suponer una gran transformación y depende de una decisión que va a tomar el Parlamento. Y por último está la reserva civil o ciudadana, y esto está basado en algunos criterios. Son personas civiles que no llevan uniforme, pero tienen un rango después de sus habilidades y depende de otros factores. Por ejemplo, se les utiliza en esta iniciativa Stratcom para crear mensajes estratégicos y para ser un impulso y para tener un impacto particular sobre la sociedad francesa. Hay presentadores en la televisión, profesores, personas que se dedican a la ciberdefensa, especialistas de todo tipo y lanzan mensajes a la sociedad.
Y esto no tiene en cuenta el hecho de que existen otros tipos de reservistas en los ministerios, la policía, la justicia, también el Ministerio de Educación tiene reservistas y en los servicios en sí. Así que es toda una galaxia que hace que sea muy difícil evaluarlo y afinarlo bien. Después de los acontecimientos del 2015, surgió la necesidad de reorganizar toda esta estructura y, por supuesto, que el Gobierno decidió centrarse en 3 objetivos principales que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, fomentar las Fuerzas Armadas, es decir, fortalecerlos y que hubiese más personas, más efectivos, para que hubiera más tropas. En segundo lugar, poder responder al creciente número de voluntarios que estaban dispuestos a hacer algo por su país. Se hizo una pregunta antes acerca de esto y en este caso también hubo un aumento de patriotismo después de los acontecimientos. Y luego el de fortalecer ese vínculo entre la sociedad y el ejército, esa necesidad de fomentar ese vínculo entre ambos y de crear resistencia y de mantener esa unión entre las dos partes, que hubiese que fuera una fuerza profesional casi. Y esto nos lleva a un nuevo concepto, la Guardia Nacional, que es como un eco del momento cuando los ciudadanos en París se levantaron y decidieron organizarse como fuerza militar para luchar contra la Legión hace muchos años. Y entonces esto es algo que forma parte de nuestra historia. Aquí vemos cómo es ese concepto, que no es tan nuevo. Este concepto, la Guardia Nacional, está basado en 2 principios. El de no reinventar la rueda, es decir, mantener lo que ya teníamos, y en segundo lugar, dejar a un lado los temas prácticos a los empleados de los reservistas, es decir, al Ministerio de Defensa o el Ministerio de las Fuerzas Armadas, como lo llamamos ahora, y también en manos del Ministerio del Interior, porque algunas Fuerzas Armadas son utilizadas por el Ministerio del Interior. La Guardia Nacional no tiene ninguna misión en sí, pero sí que refuerza a las Fuerzas Armadas profesionales. Incluye empleo, reclutamiento, educación, formación, administración y equipos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve este paraguas? Bueno, pues de hecho constituye los cimientos sobre los que las políticas de reservistas se basan y se centra en cómo hacer que sea interesante. Crea la comunicación estratégica en relación con los patronos y en relación con el gobierno, son interlocutores con la industria y con la población civil en general. Como bien se imaginarán, estos cimientos o este modelo se va a expandir más en el 2018 y vemos la fase de implantación, que se puede resumir de la siguiente manera: más reservistas, mejor desplegados y mejor preparados. Cuando digo mejor desplegados, podemos ver que a lo largo de parte del objetivo del 2018 es de tener a más de 9.000 reservistas disponibles cada día, todos los días del año. Y por eso es muy importante. Y los resultados están aquí. En el 2015, el componente de reservistas eran 55.000 tropas. En el 2017, el total era de 70.000, con el objetivo de llegar a los 85.000 a finales del 2018. Y esto
hace que surjan varios comentarios. En primer lugar, esto ha conllevado un gran cambio y gran parte de los reservistas no tienen habilidades militares, provienen del mundo civil y más del 20% son mujeres. Son jóvenes, el 37% tienen menos de 30 años y el 20% de ellos son estudiantes. Y cada vez hay más que están empleados y pueden ser tan eficaces como los regulares. No sé si recuerdan el atentado que tuvo lugar en Marsella en el 2017, cuando un hombre atacó a 2 mujeres cerca de la estación de tren. Le dispararon. Un reservista que formaba parte de la Legión le disparó a este señor. Si queremos mantener esta dinámica, tenemos que incentivar o hacer que sea interesante ser reservista. Francia empezó a trabajar en esto un poco tarde y tuvo que implantar un plan rápidamente. Y tenemos algunos ejemplos aquí en la pantalla. No quiero entrar en detalles, pero sí que quiero recalcar 2 hechos importantes. El hecho de que la implantación de las medidas se hizo rápidamente, gran parte de las medidas se decidieron en julio del 2016 y la mayor parte de esas medidas fueron implantadas en septiembre del 2017, así que en un poquito más de un año. En segundo lugar, estas medidas son de un espectro completo, es decir, es para reclutar y retener a los reservistas, por un lado, y por otro lado, las medidas son para asegurarnos de que haya una responsabilidad social corporativa en esta industria. Y claramente, y con esto voy a intentar concluir, ha habido unos cambios importantes con la implantación, pero quedan temas pendientes. Por ejemplo, el hecho de que puedes ser todo lo dinámico que quieres, pero hay que mantener ese momentum, ese ritmo. Lo que se ha conseguido ya tiene que ser consolidado. Así que estamos en un momento donde tenemos que mantener ese momentum, esa atracción, y tenemos que estabilizar esos cimientos al mismo tiempo. Hace falta superar 3 retos o 3 desafíos. En primer lugar, el presupuesto, el problema del presupuesto. Esto va a aumentar en el 2018 desde 153 millones actualmente. Y quiero explicar que se multiplicó por 2 en menos de 3 años. Antes era de menos de 70 millones en el 2014, pero aún así hay que hablar de esto en detalle y tiene que quedar congelado en el presupuesto, así que no se va a utilizar para los reservistas de momento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar está la administración y la burocracia. Los procedimientos se han simplificado mucho y se supone que se va a digitalizar todo en los siguientes años. Esto quizá nos permita tener mayor flexibilidad y durante demasiado tiempo los reservistas estaban desilusionados, estaban desmotivados porque no conseguían una respuesta en un plazo corto de tiempo. Algunas veces tenían que esperar hasta 18 meses para conseguir respuestas a sus preguntas y eso es demasiado tiempo. Y por último, la relación entre los reservistas y los empleadores tiene que ser simplificados, tiene que ser un proceso sencillo. Hay que sentirse orgullosos de ello y el papel de la Secretaria General de la Guardia es de decir, mira, estas son las habilidades que pueden aportar los reservistas a sus empresas. Así que acepten que algunos de sus empleados quizás se ausenten hasta 30 días cada año. Así que esta es nuestra situación actual y estaré encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Merci beaucoup, docteur. Merci.